Bien, amigos, continuamos con el día y ahora nos place recibir a la doctora Ibelicia Costa, próxima viceministra de Salud Colectiva del Ministerio de Salud Pública, actual presidenta de la Sociedad Dominicana de Neumología. Así que es un placer para nosotros recibir a la doctora Costa. El placer es mío. Buenos días, buenos días. ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, desde el principio de esta situación de pandemia, el secretario general de la Organización Mundial de la Salud dijo, mi mensaje a todos los países es pruebas, pruebas, pruebas. Nosotros estamos ahora mismo como líderes por mucho en contagios y en muertes en el Caribe, por mucho. Todavía tenemos problemas para hacer pruebas. ¿Cómo valora usted este factor en los esfuerzos para controlar la pandemia? ¿Y qué propone hacer? Mira, Uchi, la única manera de tú diseñar y emprender acciones que sean capaces de impactar en una situación que sea, y más en una situación de emergencia sanitaria, es tú tener caracterizado de manera sincera y amplia tu realidad. Y eso se logra fundamentalmente a través de las pruebas. Entonces, en un primer momento, podíamos entender todo el caos, el desabastecimiento, pero 6 meses después es preocupante y escandaloso el que sigamos teniendo ese problema con las pruebas, con la capacidad de respuesta a la gente. Y es prioritario ir a resolver. Entonces, sí, propuestas sí tenemos. Tú sabes que el presidente electo tiene un equipo de salud que ha estado vigilando y participando y ofreciendo incluso sus recomendaciones. Entonces, hay un gobierno y hay una dirección hasta el 16 de agosto. Nosotros estamos participando en algunas propuestas, en algunas conversaciones, y sí tenemos estudiado, y sí tenemos planteamiento, y sí tenemos claro las cosas que debemos hacer. Pero es lamentable. Y en el caso específico, sí, en el caso específico, doctora, de la aplicación de un mayor número de pruebas y el tema de una atención eficiente a la gente que va a buscar estas pruebas, que procura el servicio de realización de pruebas, ¿qué se dispone a hacer el nuevo gobierno que deberá instalarse en 14 días, ya prácticamente en 2 semanas? Me imagino que está identificada una serie de acciones específicas con el tema de ampliación y de número de pruebas acá en el país. Es cierto, hay una propuesta, hay que descentralizar, hay que eficientizar, pero no quiero entrar en los detalles porque yo soy parte de un equipo y hay un ministro designado. Entonces, lo que quiero es asegurar, porque es así, que como parte de ese equipo, nosotros tenemos diseñado toda la estructura de lo que entendemos es la manera de ir a dar la respuesta rápida a la población. Y eso incluye una descentralización nacional con una cobertura más amplia, desagregada incluso por nivel de complejidad de la epidemia. Es decir, la respuesta tiene que darse, no podemos seguir concentrando la disponibilidad de las pruebas. No podemos seguirlas concentrando en puntos específicos. Hay que descentralizar las pruebas, tener un mayor número de lugares donde las personas puedan tener acceso a ellas de manera más rápida en la medida que la demanden y el mismo resultado, porque si tú lo has visto, el tener concentrada la realización de las pruebas, lo que está creando es el congestionamiento, la falta de respuesta. En el Laboratorio Nacional hay miles de pruebas que no se han podido procesar. Entonces tenemos que seguir
tenemos que ampliar rápidamente esa respuesta, pero en todo el territorio. Es decir, naturalmente desagregado, como te digo, por la complejidad de la situación de la epidemia en cada provincia, incluso aquí mismo dentro de la capital y otras provincias grandes, colocar otras capacidades o más capacidades para que puedan la gente llegar a tener la prueba. Y otras estrategias en relación ¿Y qué a tan pruebas. posible? ¿Y qué tan posible es, doctora, hacer eso rápidamente? ¿Esas instalaciones existen, esos equipos, esos insumos que se Sí. puedan adquirir rápidamente? Sí, no es fácil, no llegamos con una varita mágica, pero hay cosas que se pueden hacer. No sé, hay equipos incluso en este momento en el país que por razones que desconocemos no se están utilizando. Y hay equipos que no están dando el 100% porque hay un cuello de botella en los insumos. No se está dotando con la celeridad y la cantidad necesaria los insumos. Entonces, y si tú lo ves, cuando hay una parte que ha sido capaz de procesar la mayor cantidad de las pruebas. Entonces tú dices, ¿qué es lo que está pasando? Vuelvo y te digo, no es una varita mágica, pero sí hay cosas que se pueden hacer de entrada. Hay equipos que no se están utilizando y que hay que ponerlos a producir. Y hay insumos que si otras personas consiguen y compran, el Estado tiene que conseguir y comprar. Y programar, obviamente. Tú sabes que hay un proceso internacional porque todos los países están atravesando situaciones de necesidades iguales. No es como en otras épocas que tú como país tienes un problema y viene el auxilio internacional. Ahora todo el mundo anda detrás de darle respuesta a su situación sanitaria. Pero aún así podemos empezar a tomar medidas que en el cortico plazo empiecen a dar resultados. Sabemos que en esta etapa de transición, el área de salud del gobierno entrante, del gobierno electo, ha tenido reunión con el equipo de salud de la actual administración. Me gustaría saber las informaciones que han recibido y qué cosas todavía están pendientes, están a la espera ustedes para poder ya tener una información bastante detallada de la situación actual, de cómo el Estado está respondiendo a esta crisis sanitaria. Buena pregunta. Mira, como se ha visto, han pasado reuniones de muy alto nivel. En el día de hoy estaremos junto a doctor Plutarco Arias, el ministro designado, haciendo la visita oficial al ministro Cárdenas. Este es el punto de partida de ya el trabajo más directo y operativo con lo que tendríamos que ser las pequeñas subcomisiones para ir viendo en el terreno algunas cosas que nosotros sí tenemos caracterizadas, pero nosotros nos hemos mantenido, somos del sistema de salud, estamos dentro del sistema de salud de alguna manera y hemos estado muy vigilantes, muy pendientes de todo. Claro, hay muchas cosas que quizás uno no tiene exactamente el documento en la mano, pero que sí conocemos. Entonces, a partir de hoy tenemos unas visitas muy interesantes, muy importantes, fundamentales. Está esa en un rato, donde estaremos en el ministerio y ahí conformaremos las distintas mesas técnicas para el proceso avanzarlo, no llegar con desconocimiento de algunos puntos que nos quedan. Y luego estaremos en el Colegio Médico Dominicano en una visita de cortesía. Entonces, ya a partir de ahí estaremos trabajando. Dígame. Sí, voy a insistir en esto. En los países más exitosos enfrentando la pandemia han puesto en práctica estrategias de rastrear los casos y los contactos. Es decir, primero han hecho muchas pruebas. En el caso de Corea, pusieron laboratorios móviles en las calles, sí, ¿verdad?
pero cada vez que ha llegado un infectado, han hecho un rastreo de todos sus contactos. Aquí están muy lejos de eso. Aquí va en una pareja, marido y mujer, por ejemplo, el esposo sale positivo y a la mujer no le hacen pruebas, ni a los hijos, ni a nadie vinculado. ¿Eso es posible hacerlo? ¿Ustedes tienen algún diseño de una estrategia para hacer eso? Sí, Uchi, sí. No es fácil. Te voy a decir que países con grandes recursos están haciendo el esfuerzo enorme para hacerlo, pero se puede hacer. Y tú cuando me pones ese ejemplo me rompes el corazón, porque lo vivimos todos los días. Hay necesidad de hacer eso que tú dices. Por eso la importancia de concertar con todo. Esto no es una situación que solo el sistema sanitario o el gobierno va a responder. Esa detección, ese rastreo de los contactos, para eso tenemos no solo que tener un grupo de salud liderando, sino que tenemos que ir a hacer las alianzas con los grupos organizados de la sociedad, desde las juntas de vecinos, los clubes deportivos, las iglesias, porque nos pueden ayudar. Para hacer el rastreo de contacto es importante concientizar, conversar, pero tenemos que tener las pruebas. Mira, aquí hay una situación con esta enfermedad y es que la información es fundamental, el dialogar, el poderle dar a la persona que requiere la información de qué hacer si tienes sospecha, qué hacer si estás diagnosticado ya. Son medidas que hay que promoverlas, que tenemos que dialogar con el paciente, que tenemos que informarle al paciente. Entonces sí, nosotros tenemos diseñada esa ruta para la búsqueda, la detección, el testeo, el rastreo de esos contactos. Porque siempre cuando hay un positivo, mínimo tiene 4 o 5 contactos. Hay muchos que uno no llega a todos, pero se puede. Y en la medida que eso se haga, pues podemos hacer intervenciones más tempranas para aislar y para tratar oportunamente con determinadas medidas. Doctora, uno de los problemas que se han estado identificando en las últimas semanas es el de la capacidad del sistema de salud en términos generales de atender a los afectados por el COVID-19. Y se habla de que más del 90% de las camas hospitalarias están ocupadas, más de un 70% de las camas en las unidades de cuidados intensivos. Y bueno, hay preocupación. En Santiago, por ejemplo, se desbordó esta semana el uso de camas hospitalarias. ¿Qué condiciones están pensando ustedes crear para evitar que tengamos en el país una situación de colapso del sistema sanitario frente al incremento de casos positivos de COVID? Sí, no sé, ayer el ministro Montalvo anunció que iban a abrir más camas, tanto de internamiento para casos moderados como de UCI, 100 y pico. Entonces esperamos que esas medidas empiecen para lo inmediato, porque recuerda que nosotros nos quedan días y hay una situación que nos espera. Entonces, inmediatamente sea nuestra responsabilidad como sector salud. Sí tenemos también planteamientos importantes para poder ampliar la capacidad de respuesta hacia la población. Hay formas de hacerlo, hay formas, porque recuerda que no son todas las camas que están ocupadas. Es decir, tanto en el sistema privado como en el público, definitivamente son las camas COVID. No son todas las camas del sistema que están. Entonces, hay formas, hay estrategias, tanto con las alianzas público-privadas, porque estamos en una emergencia. De hecho, sin estar en emergencia, las alianzas público-privadas hay que hacerlas, porque es parte de una respuesta sanitaria y económica en todos los órdenes. Pero específicamente en este caso, sí estamos en condiciones de formar alianzas que permitan aumentar
la capacidad de respuesta en camas hospitalarias de toda clase, es decir, tanto de camas para casos menos complicados como para casos complicados. Sí, estamos dando paso en ese sentido. Doctora, hay que mirar un poquito hacia adelante. Pues tenemos una situación muy complicada en la actualidad en el mundo. Ay, disculpa, pero que no lo escuché. Se están haciendo investigaciones. Es que no lo escuché. Sí, digo que tenemos que... ¿Me escucha ahora, doctor? Ahora sí. ¿Me está escuchando? Sí. Ok. Bueno, le decía que tenemos que mirar un poquito hacia adelante. Hay muchas investigaciones científicas en países desarrollados en busca de una vacuna. La van a encontrar, sin duda que la van a encontrar. Y muy probablemente sea más de una. Pero hemos visto recientemente cómo con un medicamento que se ha probado que funciona para las personas ya infectadas, Estados Unidos decidió acapararlo, comprar todo lo que haya. Viendo un poquito hacia adelante, cuando haya una vacuna, ¿usted piensa que el gobierno dominicano debe prepararse de antemano para tener acceso, para ver cómo tiene acceso a las vacunas cuando ya las estén haciendo? Definitivamente. Incluso el presidente electo está altamente preocupado porque se tomen esas medidas que las tiene que tomar el gobierno, que me imagino que las está tomando porque ha sido una alerta que ha dado nuestro presidente en relación a ir avanzando con todas las gestiones para que el país pueda disponer, porque va a haber definitivamente los países poderosos están intensamente enfrascados en tener la vacuna y hay que acelerar las gestiones diplomáticas, todos comerciales, y sí se ha hecho ya el llamado y lo ha expresado nuestro presidente. Entonces nosotros tenemos la esperanza que sí se están dando los pasos. Obviamente, vuelvo y te digo, no los podemos dar nosotros directamente. Se hace el llamado y las recomendaciones, pero eso está número uno, porque la vacuna es una gran esperanza. Quizás no como la gente piensa, que en 2 o 3 semanas la tendremos, pero va a estar, no estamos como hace 6 meses. No. Claro, estamos yo creo que a las puertas. Naturalmente. Sí, dígame. Sí, digo que para eso es que existe la Organización Mundial de la Salud, justamente para garantizar esas cosas. Exactamente. Uno de los roles de la Organización Mundial de la Salud es lograr la equidad en relación a la distribución de vacunas y medicamentos. Y ellos han tenido tradicionalmente unas excelentes relaciones con nuestro país de apoyo técnico y un gran apoyo en muchos órdenes. Entonces yo entiendo que sí, que ellos posiblemente tienen que estar en conversaciones. Entiendo que sí, pero no me toca todavía. Sí, no, dígame. Doctora, en coordinación, ya para concluir, porque nos queda muy poco tiempo, pero de manera breve me gustaría que usted nos diera su evaluación de las últimas medidas de confinamiento que se han tomado en el país a partir del estado de emergencia y disposición por decreto del toque de queda. Sabemos que esto se ha estado haciendo en comunicación con ustedes como autoridades electas, pero muy rápidamente una evaluación de esta medida y se entiende que hay otras medidas que habría que tomar para garantizar que no siga incrementándose el COVID en nuestro país. Y por último, concluir con recomendaciones para la ciudadanía en medio de esta situación. Mira, una medida no basta para que logremos tener control de esta epidemia. Es importante, ¿sí? Una medida sola no basta para tener el control de la epidemia. Es decir, la restricción de horario es importante,
pero ella sola no lo garantiza. Entonces tenemos que insistir en el uso de las medidas que conocemos, la mascarilla, el distanciamiento, disponer de pruebas, la promoción hacia la gente para ese compromiso de que todos nos cuidemos y al cuidarnos, cuidamos a los demás. Entonces, entender que la restricción de horario sola no es la respuesta. Es decir, tiene que ser articulada y bueno, apenas comenzó ayer, entendemos, hemos hecho recomendaciones en relación a esas medidas y entendemos que sí, que hay que tomar medidas que no se tomaron en aquel momento que hubo la cuarentena y que es un momento ahora de sí o sí. Entonces, entendamos que la cuarentena solo, un toque de queda por sí solo es importante, contribuye, es un mecanismo, pero no es la respuesta como única medida. Y la exhortación a la población va dirigida en el sentido de, por favor, colaboren. No hay manera de que salgamos de esto sin la colaboración del pueblo. Los jóvenes, posterguemos 2, 3 semanas las salidas, la alegría, la chercha, como decimos. Hay tiempo para eso. Preservemos la vida, usando mascarilla, teniendo distanciamiento. Cuidemos nuestros viejitos, lavado de manos. Por favor, ante los síntomas, no se automediquen. No pierdan tiempo, están llegando personas con muchos días, tomando cantidad de cosas, postergando la búsqueda de ayuda. Acudan con tiempo, no dejen pasar los días para acudir a buscar la ayuda. Y por favor, cuidémonos, usemos las medidas que hasta este momento tenemos, que estamos ante una enfermedad que aunque hemos ido avanzando terapéuticamente y hay esperanza, todavía no tenemos la solución ni absoluta, ni de tratamiento, ni la vacuna. Todos podemos salir, pero todos tenemos que colaborar. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Habló. Muchas gracias a usted, doctora, por... Sí, Uchi. Sí, digo, habló la doctora, habló la neumóloga, habló la presidenta de la Sociedad de Neumología, habló la próxima viceministra de Salud Colectiva.